Ya la letra dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ayúdenme a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús, sé tú, Padre, hablándonos. Que no sea yo, ni mi humanidad, ni mis entendimientos, ni mis deseos de decir nada, sino que sea tu palabra fluyendo a través de tu Espíritu Santo, Señor, para edificar a tu iglesia, para darnos entendimiento, para darnos sabiduría, discernimiento, Padre, lo que necesitamos para comprender, predicar y vivir tu palabra, el mensaje que tienes el día de hoy para nosotros, Señor. Te damos gracias por ello. Y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú el día de hoy tienes un plan maravilloso para tu iglesia, que no saldremos igual que como llegamos, que el entendimiento se desarrollará, se desenvolverá, que tu Espíritu Santo nos llenará y nos llevará a toda verdad y a toda justicia, como así lo dices en tu palabra, porque nosotros creemos en ti, porque tú eres un Dios vivo, un Dios verdadero, Señor, por quien todo existe y lo sustenta, Señor, con el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y nos disponemos, Señor, nos entregamos en tus manos, Señor, para que seas tú moldeándonos de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Te damos gracias, hemos orado en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Y todo tu pueblo agradecido dice amén y amén. Denle un aplauso al Señor y mientras se sienta. Gloria a Cristo, amén. Híjole, ¿saben qué? Estábamos perdidos, porque la humanidad estaba perdida. Nosotros estábamos perdidos como humanidad cuando vivíamos en Cristo. Pero Señor, bendito sea que nos ha dado una redención, una salvación, y todo es por amor. Porque dice el apóstol Juan que el que no ha amado no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si usted todavía tiene por ahí a alguien a quien no ama muy bien, pues permita que Dios entre para que tenga usted la capacidad de amarlo. Dice el Señor Jesús que nos debemos de amar así como Él nos amó. Y Él nos amó y nos sigue amando tal y cuales somos. Somos pecadores, somos imperfectos. De repente se nos sale, no sé, alguna falta ante Él, ¿verdad? Como molestarnos o alguien o algo no nos cayó bien y sentimos todo aquello. Pero el Señor con todo y eso nos amó y nos sigue amando, porque el Señor Jesús, ¿usted cree que Él sabía que íbamos a fallar? Él lo sabía. Mas sin embargo, Él así nos amó. Y sabe una cosa que tal vez no haya usted meditado, pero Dios nos ama no por lo que somos. Dios nos ama porque Él decidió amarnos a nosotros. En pocas palabras, todavía podemos ver su bondad, su amor y su misericordia, porque sabiendo aún que la íbamos, como se dice vulgarmente, la íbamos a regar, Él dijo: no me importa, yo los amo, yo los tengo que rescatar de las cadenas y de las garras de Satanás. Amén. Que el Señor lo reprenda, dicho sea de paso. Y dice la Sagrada Escritura, si leemos Juan 3:16, es un pasaje bíblico muy conocido, pero pocas veces meditado. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y la pregunta es, y hemos meditado últimamente en esto: ¿Cristo murió por todos nosotros, por todo el mundo? ¿Cristo murió por todos los pecados del mundo? Amén. Yo tengo dos entendimientos al respecto. Uno, que no murió por todos. Me explico al respecto. No murió por todos porque la palabra nos enseña que hay algunos que no están para salvación y otros sí estamos para salvación. Amén. Eso nos enseña en ese entendimiento. Pero ahorita nos vamos a ir a uno diferente que abarca este también. Amén. Amén.
Entonces dice que para todo, dice la palabra de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, quiere decir que el que no cree, pues no se va a salvar, no va a tener vida eterna. Amén. La condición, si le pudiéramos llamar condición, es que nosotros creamos en Cristo. Ahorita hablamos lo que es creer en Cristo, ¿verdad? Pero quiere decir que el Señor murió por todos aquellos los que creen en Él nada más. Hay algo que me lleva al otro entendimiento. Él sí murió por todos. Lo único es de que algunos, y si usted es uno de esos, debe de comprender que la salvación, la misericordia y el amor del Señor están ahí. Lo que hace falta es que usted los tome, que usted reciba a Cristo. Eso es lo que hace falta nada más, porque el Señor en su gran amor nos puso ahí todo para todos, pero Él sabe que algunos serán, déjame buscar unas palabras, que testarudos, cabezones. El hermano Joaquín García, nuestro director del instituto, Señor lo bendiga, él traducía la palabra duros de cerviz. Él decía, eso se traduce a cabezón, por decir necios, que no quieren entender. Así era el pueblo de Israel, como así somos nosotros también, amén. Amén. Pero entonces el Señor dio a su Hijo, el Padre dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pues el Señor Jesús hizo ese sacrificio por todos, pero no sé si me doy a entender, no lo hizo por otros porque los otros no lo aprecian. Nosotros lo apreciamos, aunque Él así hubiera querido, pero Él también sabía que algunos no lo iban a recibir. Dice primera de Juan 11, desde el 9 empieza, dice que a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron, ¿verdad? Nos ha dado la potestad de ser hechos, no llamados, sino hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Somos nosotros hijos de Dios porque hemos recibido a su Hijo, hemos creído en su Hijo. Y si nosotros creemos en su Hijo, el Señor Jesús dice, fíjese lo que el Señor Jesús nos dice cuando está en lo que conocemos como la cena del Señor. Dice que será entregado por los pecados del mundo entero. Quiere decir que hasta por aquel que no lo quiere recibir, sus pecados ya están perdonados. Lo único que hace falta es que él reciba a Cristo. Mientras tanto, no va a recibir la bendición. Es como, yo lo explico de esta manera. Un día estábamos con nuestra madre allá en nuestro pueblo, porque la mayoría no tenemos aquí a mamá, ¿verdad? Hermano Jesús tiene esa bendición. Pero Adán y Eva pecaron y cayeron de la gracia. Por consiguiente, nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa, porque somos descendencia de ellos. Amén. Amén. Quiere decir que cuando nosotros nos vinimos de allá, de nuestro pueblo, como a mí me encantaban, yo sé que a ustedes a lo mejor no, lo más seguro es que no, pero me encantaban las tortillas recién hechecitas de mi mamá. Y hasta hacía unas que decía, Miguel, voy a hacerte unas tortillas que te va a dar vergüenza comerte dos, un tamaño así grande. Quiere decir que si me alejé de ella, como nos alejamos de Dios por algún tiempo, y como aquellos que están lejos de Dios ahorita, que yo espero en Dios que esta prédica les sensibilice, que el Espíritu Santo haga su obra, que estén en el plan y la voluntad de Dios para salvación. Amén. Lo que yo quiero dar a entender, que cuando me retiré de mi mamá hasta acá, porque estamos muchos kilómetros de distancia, ¿quiere decir que mi mamá me dejó de amar porque me retiré? No. ¿Saben qué yo entiendo? Es al contrario. Al hijo que está ausente, al hijo que está lejos, al hijo que se porta más mal, que yo sé que en un momento fui ese en la vida de mi mamá, es al que más se procura, es por el que más se ora, es al que más se ama, sin hacer menos a los demás, pero es que la atención está ahí, en el que está portando mal, en el que está lejos, ¿verdad? Así nos pasa con Dios.
Anduvimos lejos y Él no nos dejó de amar, sino que al contrario, conocemos la parábola del hijo pródigo. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros ¿qué necesito yo para irme a comer otra vez aquellas tortillotas de mi mamá? ¿Qué necesito hacer? Regresar ahí donde está ella. Así nos pasa a nosotros con el Señor. Para recibir toda esa gracia y esas bendiciones tenemos que volver a Él. Amén. Sabemos que la palabra arrepentimiento significa eso: cambie de rumbo su vida. Cambie de rumbo su vida. ¿A dónde? La palabra de Dios es clara en el libro de Hechos de los Apóstoles 4:12. Dice que solamente debajo del cielo hay un solo nombre, y ese nombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Si nosotros entendemos eso, no podemos ir a otro lado. Y esta vez, aunque de repente me da por mencionar iglesias y eso, esta vez no lo voy a decir así, pero ¿cuántos hombres ha habido, hombres a lo largo de la historia, que quedaron como líderes, o como usted le llame, los máximos de las religiones, todo eso? Ninguno de ellos prometió salvación y vida eterna, solamente Cristo. Es que solamente en Él está la salvación. Para eso tenemos que regresar a los pies de Cristo. Él vino y dio su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para vencer al demonio, para vencer a la muerte, para librarnos del pecado. Y Él sabe, dice la palabra de Dios en la carta de los Hebreos, que Él está como nuestro juez. Él está como nuestro abogado, debo decir. Dice que no podemos tener mejor abogado que aquel que vino y sufrió todo, tuvo la experiencia que nosotros tenemos, menos en el pecado, porque el Señor no pecó. Pero Él, dice la palabra de Dios, ahí en Juan 11:35, dice, Jesús lloró, Él lloró. Dice la palabra de Dios cuando iba en una de las barcas, que iba Él durmiendo. Él durmió, Él se cansó, Él comió. Él se molestó, el celo del Padre lo agarró ahí y limpió el templo. Él pasó las mismas experiencias que nosotros. Seguramente como hijo también amó a su madre, también amó a los demás, también sufrió hasta por los que no estábamos todavía aquí. Él es el único que dice en Juan 14:6. Vamos a buscarlo, porque yo siempre les digo, búsquenlo en la palabra de Dios para que usted se asegure que su pastor no está hablando de su boca. Eso es lo que hace falta a los días de hoy, es que se predique en las iglesias basados en la palabra de Dios, no basados en aquello que de repente a alguien se le ocurre, o algo que nunca agarran una Biblia. Hay predicadores que andan con la Biblia así. No voy a agarrar la mía porque pierdo las hojas donde estoy leyendo. Andan con la Biblia así y predican y le hacen así, predican y le hacen así, predican así, y se acabó la prédica, pero nunca abrieron la Biblia. Como que nomás el respaldo, yo no sé qué sea eso. O los otros, como aquel que anda con la libretita todo el tiempo y de aquí saca todo lo que va a hablar. Pero nunca, ni siquiera he visto yo una Biblia ahí donde él está hablando. Pero tenemos nosotros que ser. Yo siempre he invitado a la iglesia y a todos los que me escuchan, les he dicho, lea la palabra de Dios para que usted no se quede con lo que yo le dije, para que usted se quede con lo que la palabra de Dios le dice. Porque dice la palabra de Dios que los de Berea, ¿verdad? Pablo hablaba y los de Berea, ¿qué hacían? Iban y escudriñaban la palabra para asegurarse que Pablo estaba hablando lo correcto. Eso nos toca hacer a todos. Lo único es que hay que pedirle a Dios, yo le pido a Dios siempre, que nos quite esa pereza, esa flojera de agarrar la escritura, esas distracciones que nos vienen a la mente de muchas maneras. Así es de que tenemos que estar pendientes ahí de lo que es la palabra, porque a los que toman ni la borrachera, ni el dinero, ni el odio, ni los placeres, ni nada de eso nos va a salvar. Ni la religión salva. El que salva se llama Jesús. Le pueden dar un aplauso al Señor. Él es digno de alabanza y de adoración. Tenemos que estar firmes en Cristo, firmes, parados sobre la roca que es Cristo, dice la palabra. Nada ni nadie, ni el pastor, porque yo sé que
A los pastores los amamos mucho. Yo mis pastores que he tenido los he amado. Y espero que al menos aquí me amen tantito. Pero cuando nos damos cuenta no vamos a hacer culto a la personalidad, así se le llama, culto a la personalidad. Porque mi pastor me cae re bien, me gusta cómo me trata, me gusta cómo predica, me gusta... Y nomás porque los hombres no se casan, sino hasta nos quisiéramos casar con el pastor. Pero es que ya estamos desenfocados, porque el pastor nos salva. El pastor está también batallando todos los días para conservar su salvación. El pastor tiene sus propios que veres con el Señor. Y dice la palabra que al que más se le da, más se le pide. Porque al que en la parábola el Señor le dejó 5 talentos, si le ha entregado 6, tal vez el Señor le hubiera dicho algo. Pero dijo, me dejaste 5 y aquí están otros 5. Es por lo que nos tenemos que esforzar todos. Amén, sí. Hay veces que vienen y dicen, pastor, ore por mí. El Señor nos dio, con que creamos en Jesús, el Señor nos dio ese poder, esa facultad, esa habilidad, esa gracia, ese regalo de nosotros mismos poder orar. Amén. Usted no se espere, porque esto tiene relación con la salvación. Usted no se espere, deja ver si el pastor viene a orar por mi hijo. El pastor no debe tener problema, debe de ir y todo. Pero si usted tiene esa misma gracia, ay, es que el pastor se cuida más, pues cuídese usted más. El pastor, él siempre está leyendo la escritura y hasta sabe qué decir en las oraciones. Pues haga lo mismo usted. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es de que, y esta es mi oración, le comentaba a los hermanos el otro día, mi oración es que yo le digo así a Dios, le digo, Señor, tómame en serio. ¿Ustedes creen que Dios me quiere tomar en serio o no? Sí. Pero le digo, tómame en serio, pero yo sé que tú me tomas en serio porque yo no te estoy tomando en serio. Enséñame a tomarte en serio porque yo quiero que tú me tomes en serio. Y si nosotros tomamos en serio al Señor, miren, hasta el llamado van a descubrir. Hasta su llamado van a descubrir. Ay, el Señor me está hablando. Claro que el Señor le está hablando. Pero si usted no viene a escuchar al Señor en la Escritura, ¿cómo es que el Señor le va a hablar? ¿Usted ocuparía a un vago que anda para todas partes y sin interés y todo, lo ocuparía para trabajar en su casa? Si acaso una vez por allá le diría, oye, tírame la basura, no, para darte $1. El Señor va a ocupar a aquellos que en verdad lo estén buscando de corazón. Y para llegar a Dios, tenemos que buscarlo por medio de ¿quién? De su Hijo. 14:6, el Evangelio de Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor, en su misericordia, nos da una manera de llegar a Él. Después de que estábamos perdidos, después de que lo único que merecíamos, hay quien dice que todavía lo merecemos, pero yo no creo en eso. Pero antes de venir a Cristo merecíamos ir al infierno por nuestros pecados. Ahora ya no lo merecemos, no por mérito propio, sino por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Él hizo ese sacrificio. Él hizo ese sacrificio para rescatarnos. Porque allá lo único que nos faltaba, nos tocaba, dice la palabra de Dios, un horrendo juicio de condenación. Es lo único que nos esperaba. Pero gracias a Dios que después, después de que nosotros nos alejamos de Dios, porque aunque sea inconscientemente así sucede, hablábamos de la inocencia de los niños, que por eso no se bautizan, porque ellos están en la dispensación de la inocencia con Dios. Pero después inconscientemente empezamos a retirarnos cuando ya sabemos lo que es el bien y el mal, y desafortunadamente en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra carne tenemos la tendencia a ir siempre por el mal. Entonces nos estamos alejando. ¿Y cómo es que vamos a recibir
a probar en el ejemplo que les puse de nuestra vida diaria. ¿Cómo es que voy a regresar yo a las comidas tan ricas que cocinaba mi madre, regresando a ella? Y para eso, ¿qué necesito? Tomar el camino, ¿verdad? De regreso. Amén. ¿Verdad? Tomar un vehículo para ir de regreso. Pues Jesús es el camino. Amén. ¿Y cuál cree que es el vehículo? Su palabra. Es la palabra de Cristo el vehículo que nos va a llevar. Y cuando digo vehículo, digo aquí en esta tierra es un carro. En lo espiritual es la palabra de Dios. Amén. Dice el Señor Jesús, y el que me ama, guarda mis mandamientos, y mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos a él. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que entender eso, hermanos. El único que salva se llama Jesús, y él ya nos dejó dicho cómo. Pero mire algo. ¿Entiende usted la palabra reciprocidad? La palabra reciprocidad significa esto. Algo recíproco es, yo le doy alimento, ella me da alimento. Yo le doy ayuda de cualquier manera, ella me está. Es una ayuda recíproca. De aquí a allá y de allá aquí. De aquí a allá y de allá aquí. El Señor Jesús y el Padre son igual. Porque dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Amén. Pero vamos a leer esto. Juan 6:44. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Mire, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿no lo qué? No lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué habla el Señor de eso, de resucitarnos en el día postrero? Vamos a analizar primero el primer punto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús no está menospreciando al Padre, porque incluso si se fija en el orden de la palabra de Dios, esto es en otro capítulo anterior, y dice el Señor Jesús, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Padre, hijo, llévame, tráeme a este, hijo, tráeme a este, hijo. El Padre tiene, mire, hay una, ¿cómo se le llama eso? Pues yo le voy a llamar confusión, ¿verdad? Pero hay una religión que dice que Jesús no es Dios. Pues Dios les ayude con ese entendimiento, ¿verdad? Porque en Juan 17 dice, porque lo que es de mi Padre es mío. Todo lo que es de mi Padre es mío. Y después dice, en su resurrección dice, se me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Y también dice en Juan 17, para que crean que yo salí de ti. Yo salí de ti. Por eso mismo es que nosotros creemos en la Trinidad, porque la palabra nos confirma. No hay otro entendimiento en esas dos palabras, en esos dos pasajes bíblicos. Yo salí de ti, para que crean que yo salí de ti, y ahora voy a regresar a ti. Juan 17 dice, lo que tú me has dado, los que tú me has dado. O sea, Juan 17 enfatiza mucho en que Cristo, aunque es la segunda persona de la Trinidad, pero también es Dios, porque son una misma esencia. Ya hablamos de eso el otro día, ¿no? Amén. Entonces, el Padre, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y el Padre nos va encaminando así. Él nos trae a Él. Es por aquí, mi hijo. Es por aquí. Es por aquí. ¿No quieres? Es por aquí. ¿No quieres? Ok. Es por aquí. El Padre nos enseña algo que yo en veces le menciono a mi familia, es esto. Para cuando usted ande predicando la palabra por allá afuera. Amén. El Padre está
imaginariamente, Él está aquí, nos ofrece una eternidad de amor y de bendiciones, pero nunca nos ruega. Si nosotros espiritualmente accedemos a ello, abrimos nuestro corazón, dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Este mensaje es para alguien que el Señor ahorita le está hablando, pero siempre estamos distraídos en algo. Y si no estamos distraídos, estamos recios, que porque no me gustó lo que dijo el pastor, pues sí, lo que yo digo en veces ni a mí me gusta. En veces ni a mí me gusta, pero el Señor me llamó para que lo siga, no para que lo entienda. Amén. Y si lo quiero entender, yo recuerdo que mi hermano Aaron un día dijo, este es el mapa para llegar al cielo. Amén. ¿Y cómo usted va a llegar al cielo con ese mapa si no agarra el mapa para estudiarlo? El hermano es bueno leyendo mapas, yo trabajé con él. Pues este es el mapa que más nos debe de interesar, porque Cristo aquí nos deja todas, desde el Antiguo Testamento, están todas las especificaciones, cómo podemos llegar al cielo. Amén. Ya el que no quiera ir, es porque no quiere ir. Ya el que no quiera creer en Jesús, ahí les iba a explicar lo que es creer en Jesús. Viene siendo como un ejemplo que les voy a dar. No me voy a meter en política porque no es a eso a lo que me llamó el Señor. Pero les puedo dar un ejemplo. Mucha gente no quiere para nada al presidente de este país. Les menciona usted su nombre y lo dicen nada. ¿Entiende? Pero dicho sea de paso, la palabra de Dios nos enseña que Dios pone y quita reyes. Él fue puesto por Dios para que se cumpla el propósito de Dios. Una función va a jugar. Parte del plan de Dios está él ahí. Pero a lo que voy, usted puede decir, ese es el presidente de Estados Unidos. Pero de que usted lo vea y lo reconozca y eso, a que usted lo acepte, hay mucha diferencia. Amén. Dice la palabra de Dios, dices que hay un Dios, dice, y dices bien, porque los demonios también lo dicen y tiemblan. Pero una cosa es decir, Jesús, oh sí, Jesús, 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 se habla mucho de Jesús, sí, Jesús. Y no es usted para que no se emocione. Pero de eso a que guardemos su palabra hay mucha diferencia. Dice en Mateo 7, el Señor Jesús hablando, y aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿verdad que sí? Dice, recuerden eso, en tu nombre expulsamos demonios. ¿Y qué les dice Él? Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque usamos su nombre nomás para yo no sé qué, pero nuestra vida, nuestra conducta están mal enfrente del Señor. Ahora el día que les dé una doctrina de por qué creo yo que la salvación se pierde, les voy a hablar de todo eso. Pero volvemos a lo mismo. De nuevo, Jesús murió por nosotros, Jesús dio su sangre por nosotros, Jesús vino al mundo, dice en Juan 16, en Juan 3:17 dice, porque no vino al mundo para que se perdiera, sino para que fuera salvo por él. Para eso vino el Señor. Y hay de aquel que desprecie la gran salvación, dice también la palabra de Dios. Entonces, si Él vino para eso, lo que hace falta es que nosotros reconozcamos ese camino, esa verdad y esa vida, porque de ahí para allá le puede buscar usted por donde quiera. Yo tengo estos problemas, y andan yendo hasta con brujos y hechiceros y que un amarre. El amarre se lo habían de dar de un pie del sillón de la casa para que no anden yendo a esos lugares. ¿Entiende? No hay salvación. Su problema, el que sea, la solución se llama Jesús. Amén. Cualquier problema. Mire, yo le doy gracias a Dios. Dice hermano Arnold, no, hombre, está predicando, se transforma. Porque regularmente yo padezco una enfermedad, por eso ando así desfajado, porque aquí abajo traigo algo que me ayuda. Pero
Llevo ahorita 6 meses, no puedo trabajar, no puedo esto, lo otro, y cuando no estoy predicando ando caminando así. ¿Y por qué ahorita que predico ando así? Yo le doy la gloria a Dios porque sé que es el Espíritu Santo que viene y me empieza a hacer trabajar para Él. Amén. Y le doy gracias a Dios que ni una sola vez he renegado, ni mi familia ha renegado de esta condición. Dios sabe por qué. Él permite muchas cosas por un propósito. Amén. Y por esto voy a ir ¿a dónde? A los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Yo no sé cuál sea su propósito. Yo no le digo al Señor, Señor, ¿por qué? Le digo, Señor, ¿y para qué? Porque por algo lo está permitiendo. Yo le digo a mis hermanos, es que Dios me quiere mansito. Fíjate, Miguel está muy soberbio, ahorita lo voy a calmar y ándale pues. Porque la transformación en nuestras vidas, el Señor de alguna manera lo hace, unas veces por la palabra, otras veces por necesidades en nosotros. Por si usted está pasando una necesidad, no se preocupe, sea fiel al Señor, sígale agradeciendo hasta por ese dolor que trae, yo no sé si en las muelas o donde sea, o por la situación de la economía, o porque la esposa no entiende, o porque el marido no entiende, o porque en el trabajo el supervisor esto, porque el compañero lo otro. Todo Dios lo está permitiendo para nuestro bien. Amén. Miren, yo tuve un... no voy a decir su nombre porque pues no está bien. Un día lo vayan a conocer. Tuve un hermano cristiano que me mandaba a comprarle unos tacos, y yo sé que si él ve este video va a decir, está hablando de mí el hermano, pero qué bueno que no dio mi nombre. Cuando íbamos a la escuela con mi esposa le llamaban, siempre va a existir el hermano lija. Sí. Porque es con el que el Señor nos está puliendo. Y este hermano era mi patrón en el trabajo. No usted, porque usted también fue mi patrón, pero este es otro. Y me mandaba a comprarle unos tacos y me los describía exactamente como él los quería. Y al final la orden la cerraba con estas palabras: y no quiero errores y váyase. Hermanos, cuando él decía eso, yo brincaba. ¡Yeah! No. Las primeras veces sentía que las tripas se me hacían nudo. Es que no es fácil. Pero yo era impaciente. Yo no sé qué el Señor vio, pero lo que sí sé es que él dijo, a Miguel le hace falta y sándale que me lo pone en mi vida. Regresaba yo y como yo pedía los tacos así en el donde me mandaba, y pues las personas cometen errores, ¿verdad? Los que están sirviendo ahí, como él quería. Y me aventaba una sonrisa seguramente. No. Lo hizo de adrede, ¿verdad? Ahora cómaselos usted. Yo no quiero eso. Ay, yo me daba vueltas otra vez con aquel torzón que me pegaba. Hermano, ya son tales horas, ya es hora de irnos a la casa. Ya estaba oscuro, ya no estábamos haciendo nada, ya nada. El patrón soy yo, ya se le olvidó. ¿Le he quedado a deber $1? Yo soy el patrón, cállese, ahorita nos vamos. Santo Jehová. No, ahí ya no me daba torzón, ya me daban ganas de correr hasta para el baño, hermano. Ahí era mucho torzón. Y no es bueno botar los torzones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación, la que sea? Venga a Cristo porque Él es el camino, Él es la verdad. Él nos da vida para salir de todas esas situaciones. Amén. Sea la que sea. Mire, mi esposa y yo, híjole, soñábamos más que José, el hijo de Jacob. Y el negocio y aquello, y que el Señor, haber dicho el Señor, este par de dinereros ahorita. Les encanta el dinero, que no han leído en mi palabra que nadie puede servirme a mí al dinero. ¿Qué pasa ahí? Mire, hermano,
Un día, 2 años, anduvimos aquí en Kansas City sin carro. Quien nos hacía el favor para nuestras necesidades, bendito sea Dios, hoy fue la prédica y él vino aquí, pues ahora se aguanta. El hermano Arnold. Él siempre ha sido muy, pues para qué le voy a decir, vean, de todo defecto que pudiera tener, pero siempre ha sido muy generoso, muy amoroso con nosotros. Y ándele. Y el Señor, mire, ahorita pregúntele a mi esposa qué pasa con el dinero. Y le dijo, pero Dios proveerá. Pero Dios proveerá. Ya el Señor nos quitó lo dinerero. Por eso cuando venimos a los pies de Cristo, salvación no es solamente que nos vamos a ir al cielo. Él nos salva aquí de cualquier situación. Tenemos que venir confiados, dice la palabra, que tenemos que venir confiados ante el trono de gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así dice la palabra. Pero no se apure, si se le caen las uñas postizas, yo se las pego. Dele un aplauso al Señor. Yo no sé si nada más yo, pero mire el Señor cómo me trae movido y todo, y ni arqueo para caminar, ni nada de eso. Y ratos digo, Señor, ¿qué serán estos hijos tuyos que necesitan tener un dolor de panza para que el Espíritu los levante? Hay que recibir el Espíritu de Dios, no el espíritu del sueño. Hay que estar en lo que estamos. Aquí estamos con el Señor. El Señor nos dice que donde 2 o 3 nos reunamos en su nombre, ahí estará Él. Él está aquí. Amén. ¿Quién creen que nos está hablando entonces? Porque si yo les hablo de lo mío, ahorita les estuviera diciendo, ay hermano, fíjese que me llegó el bill de la luz. Eso es lo que el mundo trae, eso es lo que nuestra humanidad se preocupa. Pero este no es momento para estar preocupados en nada, es para estar escuchando que el Señor quiere que hagamos las cosas como a Él le place, porque un día el Señor Jesús va a venir por nosotros. Nomás hermano Enrique y mi esposa y hermana. El Señor va a venir por nosotros. Amén. Miren, y esto lo debo de decir así, porque así nada más no me voy a ir más para adentro. Pero un predicador católico que es muy popular negó, hermano, que Cristo va a venir a levantar su iglesia. Lo negó. ¿Cómo es que puede negar eso? Es que lo único que yo creo es, o es en verdad tan necio, o ni la Biblia lee el puro catecismo nada más, porque ahí está la cosa. ¿Sabe por qué yo creo? Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4:13. Ya si esto, cualquiera que no lo cree, lo escucha y no lo quiere creer, ese ya va a ser su problema. Ese ya va a ser su problema, que la palabra de Dios es clara y es específica. Y la palabra de Dios dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. ¿Quién no tiene esperanza? Aquel que no cree en Jesús. Viven sin esperanza. ¿Cuántos cuerpos vemos caminando allá afuera, pero no tienen esperanza? Y es nuestro deber ir a decirles que hay un Cristo vivo y que va a venir por nosotros. Ese es nuestro deber. Por eso tenemos que reafirmarnos mediante las prédicas. Es necesario que el día de hoy a la iglesia se le predique de esta manera y no estarle predicando y siempre y yo no sé qué tanta cosa hablan ahí, tan fuera de la verdad, en tanta apostasía. O muchos van por sensacionalismo porque ven que el que se quitan las garras y tanta, ya hablamos de tanta, la unción del chicle y la unción de la manguera con agua, ya están todos los pobrecitos ingenuos. Ahí están todos ahí, que no sé, que yo creo que está muy fría el agua, o yo no sé, porque es lo único que nos puede causar eso. ¿Me entiende? La iglesia se le tiene que predicar esto, que tenemos que venir al arrepentimiento para que el día que venga Cristo nos podamos ir con Él para el cielo. Es lo que hace falta. Pero ahí andan todos embabucados con tanta cosa. Es lo malo cuando no hay una sana doctrina. La palabra de Dios nos advierte que en estos tiempos, no dice que en estos, pero dice en los tiempos postreros. Y entonces yo creo que estos son tiempos postreros, porque lo que se refiere a los tiempos postreros está sucediendo el día de hoy.
mucha apostasía, mucha complacencia. Si alguien le dice, no se preocupe, hermano, Dios es amor, y así como usted se va a ir al cielo, le voy a mandar unas copias de la Biblia para que vea que no es cierto. Si usted sigue practicando todas esas cosas, si usted es chismoso o chismosa, o borracho o borracha, bueno, lo voy a decir nomás una vez y ya lo acomodan para todos lados ahí. Si roba, si es adúltero, si es fornicario, ahí está la lista en la Biblia y dice que todos esos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo es que alguien que está predicando la palabra se atreve a decirle, no se preocupe, Dios es bueno y conoce su corazón? Claro que lo conoce. Y todo el mundo tiene el entendimiento, es que Jesús es bien bueno y Jesús es bien bueno. Lea el libro de Apocalipsis y al final dice que enfrentaremos el juicio de Dios y la ira de Cristo. Amén. Esa no la sabía, pues búsquela. ¿Dónde está eso, pastor? Pues si quiere por curiosidad o chisme, agarre la Biblia. Es lo que hace falta, que nos hagamos conscientes de que somos pecadores y necesitamos arrepentimiento y pedirle a Dios que nos dé la conversión. Es lo que hace falta, no tanta cosa ahí. Y ya ni sé dónde estaba, la culpa es de ustedes. Bueno, sí. 1 Tesalonicenses 4:13. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, quiere decir los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá el Padre, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué quiere decir durmieron en Él? A los que se murieron creyendo en Jesús. Amén. Eso significa ahí. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor. Quiere decir que ahí Pablo no está diciendo, yo les digo esto de mí, dicen palabras del Señor, quiere decir que es palabra, revelación que viene de Dios. Amén. Por tanto, los tenemos que tomar de esa manera. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si ahorita viniera el Señor, nosotros no nos va a suceder antes que a los que están muertos. A ellos primero, ¿qué? Ahorita vamos a leer. Ellos primero y después nosotros, si sucediera ahorita. Okay. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Los muertos en Cristo serán resucitados primero. Quiere decir que nosotros tenemos esperanza. Nuestra esperanza se llama Jesús. Amén. Él va a venir por nosotros. Amén. Él nos va a venir. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y si alguien no entiende eso, tiene que ir a la escuela a aprender nuevamente gramática, porque esa palabra es clara. Los muertos primero y luego nosotros seremos arrebatados. Por eso mucha gente le llama el arrebatamiento, el rapto. El rapto es como obligando a alguien. Este es un arrebatamiento que todos debemos de estar deseando. Amén. Yo deseo ese momento. Amén. Yo le digo a mis hijos, no se apuren porque el día que me muera, yo sé que les va a doler lo físico, el desprendernos, van a llorar y lo que sea, pero ustedes se van a regocijar cuando el Señor les traiga la paz por medio de que yo creo esto. El día que me muera, como creo en el Señor Jesús, la próxima vez que abra mis ojos, voy a ver a Cristo. Amén. Eso nos tiene que llenar de gozo. Eso es creer en el Señor. Por eso muchos tienen miedo a morirse, porque no saben ni creen qué es lo que va a pasar después de la muerte. Por eso el día de hoy dice la palabra, si escucháis su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Quien quiera que esté escuchando o viendo en el video o aquí ustedes, ábrale, pero de verdad su corazón. Pero de verdad, dejemos de estar jugando al cristianito. Una mujer le dijeron, ¿qué ya no vas a la iglesia? ¿No decías que Jesús y que te sentías muy bien y la cosa? Yo creo.
que ibas por Jesús. Y dijo, pues sí iba. Pero un día mi viejo ya no quiso ir. Dije yo, pues ¿para qué voy? Entonces iba por su viejo, no por Jesús. Y su viejo necesita primero buscar su salvación de él, porque él no la va a salvar. El camino, la verdad y la vida se llama Jesús. Es lo que tenemos que estar buscando y esperar este momento. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así siempre, ¿qué? Estaremos con Él. Santo es el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a alentarnos uno al otro. Quiere decir que nos debemos de dar ánimo. ¡Ánimo, hermanos! ¡Cristo viene! Es lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. ¡Cristo viene! Y no como aquellos que dicen, yo no voy a la iglesia por esto, yo no voy a la iglesia por el otro, yo en mi casa, yo allí leo la Biblia y esto, pues les tengo una noticia, se van a quedar ahí porque Cristo viene por su iglesia y la iglesia significa congregación. Tenemos que estar unidos en oración, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, unánimes. ¿Qué quiere decir? En una sola alma, en un solo espíritu, en oración esperando al Señor en su venida. Amén. En la cena del Señor, en 1 Corintios 11 dice Pablo, y también el Señor lo dice, esto hagan hasta que vuelva. Él va a volver. Y si nos haya dormidos en nuestros laureles, pobres de nosotros. Por eso siempre debemos de estar, dice el Señor Jesús, que es necesario que los verdaderos adoradores adoremos en espíritu y en verdad. De esos es de los que busca el Padre. ¿Y qué quiere decir adorar en espíritu y en verdad? No nada más de labios, sino desde nuestro corazón. Todo lo que sentimos y le decimos a Dios, Señor, yo te amo, dame amor para mi hermano, dame misericordia para asistir al que necesita, dame, Señor, vista, deseos, todo lo que necesito para cumplir tu voluntad. Y a la hora que estamos en la oración, pero sentimos tan bonito. Esa es una mala seña, sentir bonito. Sentir bonito es emoción. Sentir la presencia de Dios es muy diferente. Y acabamos de orar y abrimos nuestros ojos. Esta es la verdad. Allá estábamos adorando en espíritu. Vamos a adorar ahora en verdad, en lo que vivimos. Por eso dice que los verdaderos adoradores adoremos en espíritu y en verdad. En esta nuestra realidad. Y luego vemos la necesidad, o nos llama alguien, nos llama el pastor. ¿Quién te llama, viejo? Es el pastor. Seguramente puede ayudar al hermano fulanito. Y entonces, ¿dónde estuvo la oración? ¿Dónde estuvo la oración? Si usted ve a alguien ahí tirado, le voy a ir a preguntar, ¿quiere que lo levante? Tiene que ir a levantarlo. Hay cosas que no necesitamos esperar que nos digan que las hagamos. ¿Que no tenemos sentido común? Si tenemos sentido común y misericordia, vamos a cumplir la voluntad de Dios. Pero eso es lo que el Señor necesita, que no necesita. Nosotros lo necesitamos. Esa es su voluntad, nosotros necesitamos hacerlo. Esa es la reciprocidad entre Dios y Cristo. Dios y Cristo son recíprocos en nuestro entendimiento humano, porque ellos no necesitan entendimiento humano, porque en primer lugar ellos no son humanos y ellos tienen su propio entendimiento que nosotros jamás vamos a comprender, porque nosotros somos limitados. La palabra de Dios nos enseña que como el cielo y la tierra, así están de distantes nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. No trate nunca de entender a Dios. Entienda lo que estamos hablando el día de hoy. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y ese se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y Él nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso entiéndalo también. Amén. Y Él nos dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Así es de que, y también el Señor Jesús nos dice, todo lo que quieran,
Porque debemos de aprender a orar correctamente. Todo lo que quieras, pídeselo al Padre y yo lo haré. Amén. En mi nombre y yo lo haré. Por eso Dios me bendijo con una pastora. Todo lo que quieras, pídeselo al Padre en mi nombre y yo lo haré. Gracias. Te debo una hamburguesa. Quiere decir que nosotros por eso venimos en la oración. Y si ustedes se han fijado, siempre vamos, Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. En el nombre de Jesús llevamos, si usted lo quiere entender ahí así, llevamos el boleto aquí y nos van a dejar entrar porque tenemos el boleto. En nombre de Jesús es nuestra entrada a la presencia del Padre. Dice la palabra que Él rompió el velo y dice, y también será bueno, eso no se los digo. Dice la palabra que Él rompió el velo. ¿Cuál velo? En el tabernáculo había un velo que separaba el lugar santo del santísimo. El altar y el santísimo allá donde entraban los sacerdotes una pura vez al año por los pecados del pueblo y por los de Él mismo. Y el Señor Jesús dice la palabra que rompió el velo en su carne, cuando Él entregó su carne, que la desgarraron toda. Él rompió el velo. ¿Para qué? Para que entremos confiadamente en su nombre al lugar santísimo donde los judíos, el pueblo de Dios, Dios bendiga a Israel, ellos podían entrar solamente una vez al año. ¿Y sabe qué? Si usted y yo creemos en Jesús, podemos entrar a cualquier momento y a cualquier hora en su nombre a la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, pero no nos confundamos que porque es bueno nos va a pasar todo lo que nosotros querramos. Yo un día le preguntaba a mi familia, ¿qué creen ustedes? ¿Que Dios es más bueno o Dios es más justo? Porque Él es las dos cosas, es bueno y es justo. ¿Qué cree usted? ¿Que Dios es más bueno o es más justo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Amén. Su bondad y su justicia, yo creo, Dios le bendiga. Yo creo en mi opinión personal, después de meditar, no las podemos confundir, porque Él es tan bueno. Él puso todo ahí para nuestra salvación. Él puso todo ahí para que nosotros podamos vivir sin mortificarnos de nada. Y con esto no quiero decir que porque nos va a hacer riquísimos, Él sabe a quién le va a dar y a quién no. ¿Saben por qué? Yo creo que a mí no me da. Yo digo Señor, a lo mejor teniendo dinero me vuelvo loco y me olvido de ti. El día que esté preparado, porque yo sé que me los va a dar, el Señor me los va a dar para su obra, no para mí. Yo le digo a mi esposa vieja, los muchachos van a crecer, se van a casar, y pantaco que nos vamos a comer tú y yo, vieja, pues Dios no lo da. Mire, ayer vinimos y comimos aquí, y luego fuimos por allá a la iglesia de la hermana Silvia a hacer un negocio con mi esposa, y hasta cenamos carnitas. Y de repente usted llega donde, qué bueno que vino, hermano, más vale llegar a tiempo que ser invitado. Siéntese porque le vamos a dar de comer. El Señor así es con su iglesia. ¿Entiende? Yo no voy a estar preocupado por nada de eso. No tengo por qué estar preocupado por nada de eso. ¿A poco, dice el Señor Jesús, a poco el Señor no conoce mis necesidades? Así es de que, hermanos, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús, y el Señor Jesús lo hará. ¿Cómo lo hará? Por medio de su Espíritu Santo. No podemos dejar afuera al Espíritu Santo de ninguna predicación. Y no podemos decir, como dicen por ahí también, y si usted está escuchando esto, es un equívoco, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No. En ninguna parte, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios, dice Jehová de los ejércitos, en ninguna parte dice, y derramaré de mi fuerza activa. No. Dice, derramaré de mi espíritu. Amén.
No nos confundamos en esas cosas. Búsquelo, y si encuentra que dice: Señor, derramaré mi fuerza activa, pues para irme a comprar una Biblia de esas. No es cierto, porque ya las alteraron. Amén. Pero ni el Espíritu Santo nos revela eso. Tenemos que entender entonces. Mira, hasta estoy sudando, hombre. La culpa es de ustedes. Tendremos que entender vamos a ver Juan 3. Señor, ¿dónde está esta parte que no escribí aquí? Señor, vamos a Primera de Juan 5. Váyase a Primera de Juan 5. El Señor Jesús dice, en la Escritura el Señor Jesús nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Padre. ¿Y qué es conocer al Padre? Que Él nos revele por su Espíritu Santo. Todavía esto no está ahí. Ahorita vamos a ver la revelación ahí. Amén. Que te conozcan a ti, Padre. Conocer al Padre es conocer su voluntad. ¿Cómo Él es? ¿Cómo son sus características? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su voluntad referente a nosotros? Esa es la vida eterna. Pero vamos a leer 1 de Juan 5. Amén. Vamos a leer del 9 hacia adelante. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Quién da testimonio? Dios da testimonio. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿le ha hecho qué? Mentiroso. Santo Señor. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios dio un testimonio acerca de su Hijo, y el Hijo da un testimonio acerca del Padre. Que la vida eterna es conocer al Padre, ¿no dice la palabra de Dios? Esa es la vida eterna, dice el Señor Jesús. Y mira el testimonio del Padre en el 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Esta vida está en su Hijo. Entonces, ¿cómo está eso? Si la vida eterna está en conocer al Padre, y ahora el Padre dice que la vida eterna está en su Hijo, y lo da como testimonio. ¿Será que ese entendimiento nos trae a que los dos son Dios? Los dos son Dios. La vida eterna está en Jesús, y eso no quiere decir que ofendamos al Padre, sino al contrario, lo glorificamos haciéndole caso por medio de su palabra. Amén. Eso es lo que hacemos. Y si Jesús, después de todo este entendimiento que ya ahorita los que hemos escuchado la palabra el día de hoy, debemos de tener bien firme en nuestro corazón que Jesús es Dios. Pero si aparte de eso podemos entender que dice que toda potestad, Él tiene todo poder sobre todo, lo que sucede es que Jesús, como Dios, el plan maravilloso del Padre que nos revela desde Génesis 3:15, que Él va a vencer al diablo y a la muerte y a todo por medio de la simiente de la mujer, que es Cristo. El Señor le plació ponerle al Señor Jesús todo en sus manos. Todo.
Hijo, tú eres Dios, haz todo y al final vienes y me entregas todo el trabajo hecho. Todo el trabajo. Porque así dice la palabra de Dios, que un día cuando Jesús venga, cuando se cumpla toda la profecía, la revelación del Apocalipsis, Jesús va a regresar al Padre y le va a decir, aquí está todo como tú lo dijiste. Y dice la palabra, y entonces Dios será todo en todos. Él será todo en todo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor venga y nos levante y estaremos siempre con Él, vamos a estar en un cuerpo glorificado, vamos a estar en un espíritu. En otras palabras, Él nos va a tomar con Él. Y ya cuando termine todo, Él y con nosotros en Él, se entrega al Padre. Y entonces ya el Padre es un todo en el todo. El Padre es un todo para todos. Yo espero en Dios que entendimos el día de hoy que Jesucristo, Él es nuestra salvación, Él es nuestra redención, Él es la vida eterna. Nadie va al Padre si no es por Él. Y todos aquellos que niegan el arrebato, todos que niegan el arrebato, que Cristo va a venir por su iglesia, deberían de escudriñar las Escrituras una vez más. ¿Saben por qué hayan en esa doctrina que dice que cuando morimos vamos a ir al purgatorio? Y no voy a caer en juegos de algunos que dicen, pues tampoco la palabra evangelistas aparece en la Biblia. Yo no voy a caer en eso. Pero ningún entendimiento hay en la palabra de Dios. No hay nada que nos haga entender que hay ese lugar no existe ni se describe aquí de ninguna manera. Pero ¿sabe por qué yo entiendo que niegan el arrebatamiento? Porque si ellos aceptan el arrebatamiento, quien quiera que lo predique así, si aceptan el arrebatamiento, tienen que negar el purgatorio. Porque no hace sentido. La venida de Cristo no hace sentido si usted con oraciones ya sacó a los muertos del purgatorio. ¿A qué viene Jesús entonces? Y la palabra de Dios especifica por los muertos primero y luego por nosotros. Tenemos que entender eso. Cristo viene por su iglesia. Y viene pronto. Si nosotros entendemos eso. Dice la palabra de Dios que muchos lo dan por tardanza, que porque desde que son niños han escuchado eso. Y les voy a compartir un entendimiento. Cristo viene pronto. Hay dos entendimientos de esa palabra. Dice la palabra de Dios que se dice que Cristo viene pronto, y muchos lo tienen por tardanza, y especifica que porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. En otras palabras, nos está revelando que Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Pero yo tengo otro entendimiento. ¿Sabe qué tan pronto viene Cristo? Hasta el día que nos quite el Espíritu del Señor. En otras palabras, cuando muramos, eso fue lo pronto que vino. Porque ahí ya nos quedamos en suspenso, dormiditos, hasta que Él venga. Y eso es lo pronto, lo que tenemos de vida. Entendamos lo que tenemos de vida. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero Cristo viene, Él va a venir, como lo podemos entender ahorita. Va a venir un día. En la cronología es la manera del ser humano de medir el tiempo. Minutos, horas, días, semanas, meses, años. En la cronología, Cristo va a venir. Claro que va a venir un día. Pero en nuestra vida, solamente tenemos los años que Dios nos permite en esta vida para poder hacer su voluntad, para que seamos salvos. Eso es lo pronto que en otro sentido podemos entender. Así es de que quítese de pretextos y de excusas y de lo que sea, y seamos como las 5 vírgenes prudentes. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.